Hola, de nuevo estamos aquí con Afroutuber, la otra historia con Boris. Y hoy vamos a estar con el presidente de la Academia de Historia del Chocó, con el doctor Diyamil. Hoy vamos a hablar de diferentes partes de la historia, de por qué la historia de los afros no quedó en el compendio cuando salió la historia de Colombia. Por qué también allí no se reconoció esas luchas que dieron los afros en las diferentes batallas. Va a ser una conversación muy candente, muy chévere y que sé que va a dejar algo ahí para picar la lengua. Ya saben, quédense en este capítulo. Afrobooktuber, la otra historia con Boris. Hoy nos encontramos de nuevo en Quibdó y como ustedes pueden ver atrás, está lleno de libros. Ustedes de pronto se imaginarán dónde puede estar en una biblioteca, qué sé yo. Pero bueno, vamos a estar en la Academia de Historia del Chocó y vamos a conversar sobre literatura, sobre historia, con el señor presidente de la academia, que él se va a presentar. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Diyamil Antonio Bedoya Córdoba. Bueno, don Diyamil, yo quiero que hablemos un poco sobre cómo nació la Academia de Historia. Hagamos un breve resumen y qué en estos momentos está haciendo. Y vamos a hablar un poco de literatura, que lo que buscamos a través de este Afrotuber es empezar a dar a conocer esa literatura que por mucho tiempo ha sido invisibilizada en lo que tiene que ver en los libros de la academia. Solamente lo que conocemos es por aquellos escritores y escritoras que autónomamente o a través de unas alianzas han hecho, pero que no se ha llevado a la academia como tal para que conozca esa otra historia, como digo yo, del aporte que ha hecho el hombre afro a la construcción de país y del mundo. Mi querido amigo, la Academia de Historia del Chocó nació aproximadamente hace 24 años por una especial iniciativa de el doctor don Jairo Marín Machado, don Juan Bautista Velasco Mosquera, quienes, invitados por el doctor Velandia de la Academia Colombiana de Historia, les hizo saber que el Chocó no tenía Academia de Historia. Y ellos lograron reunir en la Asamblea Nacional Departamental del Chocó a unos prohombres chocoanos, entre ellos al exmagistrado Neftalí Mosquera y Mosquera, al doctor José de Calazán Mosquera, al doctor Nicanor Mena Perea, al doctor Daniel Palacios Martínez, a Jesús Lozano Asprilla, rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, y al inquieto profesional doctor Augusto Cicerón Mosquera, que fue el que se quedó con la llama de la academia, porque los demás, por estar en la etapa otoñal, pues lo cogió la muerte y la academia se quedó sin energía vital. El año antepasado, el doctor Augusto Cicerón Mosquera, removiendo escombros, encontró la ordenanza mediante el cual la Asamblea Departamental del Chocó creaba la Academia de Historia del Chocó y el decreto de la Gobernación del Chocó firmado por doña Eva Álvarez de Collazo, que le dio vida jurídica, le dio personería jurídica a la Academia de Historia del Chocó. O sea que hasta hace
un año, ya tiene año, casi 2 años, tiene personería jurídica. Antes había estado funcionando sin No, personería. no, tenía la personería jurídica. Lo que pasa es que los fundadores les llegó la partida del Eterno y entonces prácticamente la academia quedó circunscrita a 4 miembros. Ok, ok, ok. Entonces, a instancia del doctor Rodrigo Llano Isaza, presidente de la Red de Historiadores de Colombia, mm, vinieron al Chocó y promovieron nuevamente la reintegración de la Academia de Historia, y fue así como llegó a la Academia nueva sangre, sangre nueva, y no sé por qué se equivocaron y me escogieron a mí como su presidente. Llevo un año de estar liderando esta academia y, como le digo, querido investigador y periodista, sin la ayuda oficial, porque han sido los gobernantes del Chocó cicateros, no nos han querido dar el aporte que aprobó la Honorable Asamblea para el cabal funcionamiento de la academia, y venimos trabajando con las uñas, pero creyendo que la academia se nos va a morir. Pero el equipo humano que la integra ahora somos como los infantes de Aragón, no tenemos descansos. Claro. Bueno, esto hace parte también para que a través de este medio, de este Afrotuber, que estamos mirando cómo se sensibiliza, cómo se lleva la literatura a otras partes, pueda hacer que sea escuchado por algunos de estos que tienen ese poder de, de, eh, de dar esos aportes para que podamos tener realmente una academia como se lo merece el Quito, el Chocó y los aportes que le ha hecho a Colombia y al mundo. Yo le iba a preguntar, bueno, estábamos hablando de la academia. Hablemos un poco de usted. ¿Usted quién es? ¿Cómo se interesó por la literatura? Porque pues hablando tras bambalinas, como decimos, sé que tienes otra profesión, más no de pronto decir es lingüista, es escritor. Escritor sí lo es, pues, porque ha hecho, pero eh, a veces pues las personas tienen otra profesión, pero los llama a interesarse por todos estos temas. Quiero que hable un poco de eso, de cuál ha sido su trayectoria profesional y cómo llega a inmiscuirse y y a interesarse por ese tema de la literatura afro. Mi querido investigador, yo nací en un pueblo hacia a la cordillera occidental, en el río Andágueda, de nombre Bagadó. Mi gentilicio, soy bagadovense, lugar donde hice en la escuela San Pedro mi primaria, y de allí a un día de canotaje pude llegar hasta aquí a Quito a estudiar mi bachillerato en el Colegio Carrasquilla, de la cual soy bachiller del año 1966. Partí a la ciudad de Medellín e ingresé a la Universidad Pontificia Bolivariana, donde hice 5 años de estudios superiores en la Facultad de Derecho, de donde me doctoré con la tesis de grado El encubrimiento en el Código Penal. Mi universidad me dio una gira después de ganar un concurso de oratoria, por la cual conocí el sur del continente durante la campaña electoral de Salvador Allende, presidente de Chile. Conocí a Lima, Perú, conocí a Valparaíso, Chile, a Santiago de Chile, a Rancagua, a Concepción,
a Valdivia y a Punta Arenas, en Chile. De allí conocí a Buenos Aires, conocí a Mar del Plata, estuve en Montevideo, estuve en San Pablo, Le Brasil. pregunto, ese concurso que ganó esa oratoria que lo llevó a esta gira, ¿de qué se trató? ¿Qué fue? O sea, para que estuvieran todos estos países. ¿Cuál fue ese tema que caló, como dice uno, que hizo que lo llevara a recorrer el sur del continente? Los temas para ese concurso fueron variados. Los que concursamos corríamos el albur de, al sacar el tema, quedar eliminado por no saber el tema o hablar del tema si teníamos capacidad de sobre la pregunta formulada. Yo me acuerdo como hoy que asistí vestido de blanco, como siempre me gusta vestir, y que hoy... Yo pensé que lo iba a encontrar hoy vestido de blanco, me dijo a mí, porque usted me preguntó antes de esta entrevista, a usted no le dijeron que yo me distingo por vestir de blanco. Yo pensé que hoy lo iba a encontrar, Bueno, como dicen por ahí, como un palomo. bueno, yo siempre he visto de blanco, pero hoy voy a ir a ver un terreno que tengo en el río Cabí, entonces me puse con ropa de safari. Pero quiero informarle, causó impacto en la universidad cuando me vieron vestido de blanco en el concurso. El quien manejaba las preguntas era el médico doctor Antonio Osorio Izaza. Y me acuerdo como hoy que metí la mano a la bolsa, moví la bolsa y saqué al azar, ¿no? Y de pronto es donde dice que al quien le van a dar le guardan. El Espíritu Santo de Dios me dio el tema, papel de la Iglesia Católica en América Latina, ¿no? Pues yo había leído mucho sobre eso, pero no era un erudito, no era un catedrático, sino un lector simplemente sobre el tema. Y comencé a hablar y le confieso, señor investigador y periodista, que las palabras me fueron fluyendo. Y en los temas más álgidos, mi voz se iba engrosando y el auditorio se tapaba los oídos porque no pensaban que de mi pecho saliera ese torrente de voz. La verdad es que entre los 5 escogidos estuve yo y la universidad me costeó esa gira por América, ¿no? Yo estuve en Sao Paulo, Brasil, estuve en Río de Janeiro, estuve en Mato Grosso, Brasil, viajé a Caracas, ¿no? Antes había estado en Quito, Ecuador, había estado en Lima, Perú, fui a Ciudad de Panamá, de Ciudad de Panamá viajé a donde quería ir en sueños y era a Cuba, por conocer cómo fue la diáspora. ¿Por qué? ¿Por qué ese sueño de ir a Cuba? Por conocer la diáspora de los negros africanos en Cuba, cómo fueron repartidos desde Cuba a todos los puntos de plantaciones, ¿no? Y de minería en América. Y para ver si encontraba raíces de mis ancestros como negro. Y la verdad fue que me produjo una profunda emoción cuando fui a la provincia de Oriente y vi un tipo de negro que solo en determinados pueblos del Chocó los he encontrado, por ejemplo en la región de Domingodón. Cuando hablamos de ese tipo de negro, ¿qué características tiene ese negro? Musculoso, sin ser abultado de estómago, cabello prieto, ojos azules, que fue lo que me llamó la atención, ver negros de ojos azules, y lo encontré en Santiago de Cuba, estuve en Matanzas y también debo confesar que fui a una región de Cuba, Pinar del Río, y donde vi las mujeres más bellas que puede tener la raza negra, ¿no?
también estuve en la provincia de Holguín y lo que es el lugar más turístico que tiene Cuba, la región de Varaderos. Bueno, de Cuba fui a México y de México volví por Barranquilla al país. Te quiero contar, no sabía yo que lo que estaba corrompido en mi país era la aduana, porque toda la música que me regalaron en Cuba, que venía emocionado con mi música y mis tabacos cubanos, ¿no? Para darme el lujo en la universidad de sacar un puro cubano, en la aduana de Barranquilla se me robaron una caja de música y mis cajas de tabaco. Los empleados de la aduana de Barranquilla, ¿no? Y dije yo, algo anda mal en mi país, pero guardé prudente silencio, ¿no? Entonces volví a la universidad, pero no sabía yo que la iglesia tenía tanto tentáculo. Desde desde la Nunciatura Apostólica de Chile, le mandaron a decir al rector el papel que yo jugué en Chile, ¿no? ¿Y qué fue como que hizo esa, como dice uno, levantar como ampolla fue en ese sentido? Porque al llegar a Chile hice, no sé si empatía, con los negros raizales chilenos. Y entonces eso causó mucha admiración. Y ellos contándome sus ancestros, cómo habían llegado a Chile, ¿no? Y eso de impacto. Y mi intervención, ¿no? En el foro de Rancagua, donde pues fijé mi posición como negro y mi posición como colombiano, ¿no? Y vaticiné que la revolución chilena, si no encontraba apoyo en las clases populares, era una revolución fallida, porque tenía un enemigo muy poderoso que era la iglesia y el capital norteamericano y los militares chilenos. Lo predije y se cumplió tal cual. Entonces, de allá le informaron al rector, Monseñor Felienao Botero, que de los 5 que habían ido a Chile, pues el negro era el que le habían visto pasta de dirigente y que mucho ojo conmigo, ¿no? Ya lo estaban. Sí, señor. Tenemos que Sí, señor. bajarle la guardia. Sí, señor. No le podemos dar mucha ala a ese. Sí, señor. Entonces en la universidad se me llamó mucho la atención y se me brindaron todas las ayudas necesarias. Presenté mis exámenes preparatorios, escribí mi tesis de grado, el encubrimiento en el Código Penal, y se me graduó, ¿no? Allá al fondo obtuve mi examen, mi diploma de abogado, doctor en ciencias jurídicas, y la verdad sí es que me llamó mucho la atención, mi querido periodista, lo que se nos ha escondido. Y es que yo en Buenos Aires encontré negros raizales nacidos en Buenos Aires. En Uruguay encontré negros raizales, ¿no? ¿Para qué le digo del Brasil, que es la mata de la negritud? Pues ¿no? por Salvador de Bahía, que fue el mayor asentamiento. No, usted los encuentra en todo el Brasil. No, pero lo que me llamó la atención fue que a la altura de Bolivia, de La Paz, Bolivia, encontré negros raizales bolivianos, asentados en Santa Cruz, Bolivia. Y con ellos fue donde yo tuve el diálogo cuando ellos me contaron cómo los habían traído de Angola a Bolivia. Y de allí mi gran interés por saber, como negro chucuano, de dónde procedo. A partir de ahí es que empieza a interesarse por saber, la parte de la literatura. Sí, señor, y la historia de nosotros los negros en América y todo. Y entonces por eso, cuando fui a Cuba, fue donde en las facultades de La Habana, de Cuba, me dijeron que en un pueblo de Cuba habían negros raizales cubanos directamente hijos de africanos, ¿no?
Y estuve allá y me los encontré negros de 86, 89 años, pero con una fortaleza y un vigor increíble, ¿no? Y entonces le voy a contar que eso me emocionó mucho. Y en la forma como me contaban ellos cómo habían salido de África, ¿no? A través en los barcos negreros hacia Islas Vírgenes, hacia Martinica y hacia Cuba, porque eran ellos la fuerza motriz para cortar la caña, para recoger el algodón, para ir a las minas, ¿no? Pero esos, pues, de lo que he investigado, he hablado, conversado, eh, de Portugal llegaban a estas partes, porque Portugal Los, fue como el punto de, no, los portugueses o lusitanos eran los negreros que salían en era, barco a cazar a los negros a las costas de África. y esos de los que llegaban a Y estas, esos eran los que traían en las goletas y en los barcos negreros hacia las Antillas. Los vendían a los dueños de las haciendas, ¿no? En Santo Domingo, en Haití, en Martinica, en Dominicana, en Granada y en Cuba, sí, ¿no? eso era, era como eh, hacer esa sustentación de, porque uno conversa y es a medida que uno lo va reconfirmando con cada uno, entonces sí, de Portugal fue como el puerto donde llegaban y los No, vendían y los, o sea, no, cuando no, iban y los cazaban y de no, ahí los, no. De Portugal salieron fue los esclavistas portugueses, lusitanos y españoles. Salían de Lisboa, bajaban, ¿no? Atravesaban el Gibraltar y iban a África, ¿no? Y entonces a traerlos. en Costa de Oro, Sierra Leona, Costa de Marfil, ¿no? Senegal, Guinea-Bissau, Guinea continental, Congo, entonces cazaban a mis antepasados, ¿no? Mandingas, carabalí, ¿no? Congos, etcétera, etcétera, y los traían a venderlos a América. Estamos haciendo un estudio muy profundo, un equipo, para incluso yo aquí Es en, más, ahora vamos a hablar, dejémoslo ahí que ahorita, ahora hablamos sobre ese tema. Vamos y ahora llegamos a ese que ese va a ser como la puntada que queremos dar a través de esta entrevista. Sigamos con la parte de la historia de cómo, en lo que estábamos hablando sobre cómo se fueron repartiendo sí, por las diferentes. ya en Cuba, los negreros, los esclavistas, entonces eh, llevaban negros a el sur de los Estados Unidos a través de la desembocadura del río Mississippi, ¿no? Y entonces en lo que hoy es New Orleans, ¿no? Así, New Orleans, eso fue el más grande asentamiento de negros. Allí era donde todo el mundo venía a comprar esclavos, ¿no? Para llevarlos a las diferentes plantaciones al sur de los Estados Unidos. Cuando fui a los Estados Unidos, que recorrí lo que es Virginia, recorrí a Carolina del Sur, Carolina, North Carolina, se me mostró las fotografías y los dibujos de cómo fue esa travesía, por no decir esa épica, de los negros en las plantaciones de algodón en el sur de los Estados Unidos. Y me llamó mucho la atención que para diferenciarlos tenían un tipo de vestidura para los que estaban en la plantación y otro tipo de vestidura para los negros domésticos que vivían al lado del amo y La servidumbre. la servidumbre. Y entonces vi un video de un meeting en Harlem donde el ideólogo Malcolm X
¿no? Decía estas palabras, y no se lo olvide, señor investigador, que se me olvidarán cuando me muera. Que decía Malcolm es, en las épocas de las plantaciones en los Estados Unidos, habían dos clases de negros. Un negro que vivía servil en la casa del amo, vestía como el amo, comía de las sobras del amo, sus mujeres eran asediadas por los hijos de los amos para satisfacer sus apetitos sexuales desordenados. Cantaban espirituales negros para satisfacer los ratos de solaz de los amos. Y cuando el amo estaba enfermo, esos negros llegaban a la cabecera de la cama y le decían, Señor, nosotros también estamos enfermos. Por el contrario, los negros que estaban en la plantación vestían diferente al amo, comían mandioca, frutas y otras comidas diferentes de las que comía el amo. Cantaban espirituales negros para ellos mismos regocijarse y recordarse de su travesía dolorosa por el Caribe. Las hijas de ese negro preferían morirse antes de que el amo o los hijos del amo las accediera sexualmente. Y cuando el amo estaba enfermo, todos los negros al unísono rogaban a Dios para que el amo se muriera. Esa era la diferencia entre la servidumbre y los que estaban en la plantación. Entonces me pregunté yo, ¿a qué grupo pertenezco yo? ¿A los de la servidumbre o a los de la plantación? Y entonces dije, definitivamente yo soy un negro de la plantación. Prueba de ello fue que compré un blue jean, unas botas y unas camisas de cambray, manguilarga, y mi overol. Y cuando llegué a la universidad, causó un impacto porque ya no vestía de blanco, ¿sí? Y entonces, un día, Amalia de Bedut, una compañera muy aventajada de la oligarquía de Medellín, y me dice, y cogiéndome las tirantas de la calzonaria, ¿y a qué se debe este atuendo? Y le dije yo, no, es que este es la vestidura que nos dio el amo, y yo soy un negro de la plantación. Y eso se regó en la universidad como pólvora. Y estoy en el bar de la universidad tomándome un tinto, y fue llegando Monseñor Felianao Botero, que Dios lo tenga más allá de su divina providencia, porque me dio todas las garantías sin racismo para yo estudiar en la universidad. Y se me acercó y me tocó al hombro y me dice, me han dicho que eres un negro de la plantación, ¿qué tiene de cierto? Ese es lo que te quiero contar de lo que vi en Cuba. Se me dijo cómo habían llegado los negros a Cartagena. Y entonces... Yo quiero recapitular algo. Lo que lo hizo llegar a la parte de estudiar la literatura fue a partir de cuando estuvo en Bolivia. De ahí fue ya ese interés por empezar a escudriñar y a saber más de ese negro que hay en América. Entré en diálogo con dos sacerdotes negros. Los veo con su clérigo negros. Cuando me garantizaron y me mostraron sus papeles que eran negros raizales bolivianos, abrí los ojos. Ya usted no pensó encontrar... en lo máximo alto del continente, ver negros raizales. Entonces fue que ellos me contaron cómo a sus antepasados lo habían traído esclavizados de Angola para las plantaciones en Bolivia. Y entonces dije yo, bueno, ¿y entonces yo de dónde procedo? Entonces salí a buscar y le quiero contar, indagando con mi abuela materna, una vez
le pregunté, abuelita, ¿usted de dónde es? Me dice, nací en Bebará y soy hija de Manuel Rosario Cuesta. Y por eso viajé de Quibdó como juez de instrucción a Bebará. Y la satisfacción fue cuando vi la cara de todos los bebareños, idéntico a los negros de Bagadó, mi pueblo natal. Entonces, pregunté, ¿y cómo fueron a Bagadó? Me dijo, no, aquí hubo una compañía que estuvo buscando metales y se llevó de aquí muchos negros al Alto Andágueda. Entonces, me di cuenta que el punto de partida en el Chocó de mis ancestros era Bebará. Y en Bebará fue donde se me contó que dos hermanos españoles, Manuel de la Cuesta y Felipe de la Cuesta, habían tenido un asentamiento de negros buscando oro en el río Bebará. De ahí salió mi bisabuelo Manuel Rosario Cuesta para el río Andágueda. Y escudriñando, se me dijo que mi tatarabuela en Bebará decía que la abuela de ella le había contado que ellos se bañaban en un río como Bebará, que se llamaba Ya en África, el río Ya. Entonces, indagando por ese río, encontré que ese río era de Senegal, de donde yo ineludiblemente tengo mis ancestros en Senegal, África. Me siento orgulloso de ser senegalés por derivación. O sea, de ahí donde empieza a dar esas raíces. Sí, señor. Soy senegalés y no puedo, con la ayuda del Dios Altísimo, que todo lo puede, morirme sin ir a Senegal. El señor Belisario Betancur, a quien no me da pena decirlo, le trabajé 8 años en la búsqueda de la presidencia de la República por ser de mi Universidad Pontificia Bolivariana y me prometió que me haría llegar a Senegal por cualquier medio. Se murió y no me cumplió. Le voy a contar algo. En estos momentos, como yo estoy en la búsqueda de visibilizar, de trabajar todo lo que es la literatura afro y africana, cómo unir lazos, como lo que hablamos ayer, no solamente que sea una parte cultural venga, sino cómo podemos hacer un trabajo de que esa lengua que se perdió podamos traer y poderla, de la sahualí hablábamos de ella, mirar cómo podemos enseñarla, de cómo esa parte oral que donde venimos, poder tener conocimiento de ella. Tuve la oportunidad, yo le hablaba que el señor Dijibril, una persona de África, después de que salí de acá, de la reunión que estuve con usted previa, lo llamé. ¿Y a dónde estaba? En Senegal. Es senegalés. Entonces, mira cómo las cosas. Por ahí dicen que para uno llegar a contactarse con alguien necesita 5 o 6 personas para llegar a donde él. En estos momentos yo le mandé ya sobre lo que estoy haciendo. Le mandé la foto del libro, me dijo muy interesante. Entonces, son cosas de que podemos ir mirando cómo empezar a hacer esos enlaces que queremos hacer. ¿Para qué? Para tener ese enriquecimiento cultural, académico. Y eso es lo que buscamos. A partir de esto, es poder visibilizar no solamente lo que hay en el Chocó, sino en Colombia, en África y donde está escritores afros y africanos. Entonces, quería darle como que eso que usted está anhelando, que hay una posibilidad de que podamos mirar cómo empezar a hacer ese intercambio y que podamos estar allá. Entonces, mira cómo las cosas empiezan a dar.
Bueno, Bueno, amigo mío, le quiero contar, es que el continente africano no es una sola nación, son varias naciones en África. Y en África, es que por ahí dice, disculpe, África no es un país, es un un continente, continente, sí, sí, que es lo que, sí, sí, porque la gente a veces sí. lo han marcado en eso, No son, había muchas lenguas en África. demasiado. Y esas lenguas en África, al venir a América, temiendo la sublevación de los negros, los amos siempre, a base de látigo y humillaciones, le fueron quitando la lengua, la voz a los africanos y le fueron imponiendo el español, el francés y el inglés. La única dos así afro que Bueno, permanecen en Colombia son la palenquera y la raizal. bueno, y el negro que no hablaba inglés, francés y español, a fuerza de látigo, tenía que hablarlo. Los que lograban estar en la casa del amo, la servidumbre, aprendían latín. Y entonces aprendimos muy mal el español, muy mal el francés y muy mal el inglés. Pero en África hay una lengua, la suajili, que se habla prácticamente en el centro de África, que se habla en Etiopía, se habla ¿En Nigeria no es? en Nigeria, en Lagos, Nigeria, se habla en Tanzania, se habla en Uganda y se habla, bueno, en el centro de África. Hacia las costas se habla el carabalí, se habla el bantú, se habla el mandinga, ¿no? Mandinga, Es decir, mandinga. se conocen esas etnias por su lengua, ¿no? Y esa lengua fue la que los portugueses, los ingleses y los españoles nos quitaron a fuerza de látigo, ¿no? Y nos impusieron su propia lengua. Entonces, mi querido amigo, es muy bueno que en esta travesía o desandando de América hacia África, nosotros vamos recogiendo vestigios de lo que eran nuestros ancestros y nuestras lenguas. Yo creo que por eso es importante y en estos momentos para mí es un honor estar con una persona que se ha dado la tarea de investigar, de adentrarse en esa cultura afro y poder a partir de este afrocultura empezar a visibilizarlo y llevarlo y empezarles a contar esa otra historia, que es lo que estamos aquí conversando para que a esos que están allá viéndonos también empiecen a, a cuestionarse y que también nos ayuden, porque también hay personas que están haciendo otras investigaciones y entre más lleguen, pues vamos más a enriquecernos desde lo intelectual y ese intercambio es importante. Amigo mío, le quiero contar. En Cuba se me dio un libro, Biografía de un cimarrón, donde un negro de Guinea-Bissau, Bissau, como dicen Bissau, contaba cómo fue su periplo desde las orillas de las costas africanas hasta Cuba y cómo fue cazado por los portugueses, etcétera, etcétera. Hay otra obra que se la recomiendo a usted en su proceso investigativo. Ese libro, ¿cómo se llama? Biografía de un cimarrón. Así se llama. Te lo consigo. Hay otro libro que se llama Los Jacobinos Negros. Cómo en Haití se hizo la primera revuelta negra en América, en la cual los negros se armaron contra los amos. Se lo recomiendo también para que usted incremente su cultura. Claro que sí. Bueno, para eso estamos y también para que bueno, pero de todas maneras, a los... quiero traerlo
a Cartagena, donde llegaron los negros a el continente suramericano, no antes decirle que en Surinam, más allá de Venezuela, encontramos negros que venían de las costas de África. No llegaron a Surinam como esclavos, llegaron como negros libres. Y la pregunta que nos hacemos es que cuando Colón llegó a América, ya esos negros estaban en Surinam. ¿Cómo llegaron? Eran pescadores y una corriente del Océano Atlántico los desvió y los trajo a Surinam y se quedaron en Surinam. Para que vea una cosa, o sea, que... Entonces, podemos decir que todo negro que llegó a América no llegó esclavizado. No llegó esclavizado. Los de Surinam, que están más allá de Venezuela, fueron negros africanos que llegaron y como no pudieron volver a bogar hasta África, se quedaron en Surinam. Hay una obra del doctor Antonio Cacua Prada. ¿Él es de dónde? Es del departamento de Sucre, que cuenta cómo llegaron los negros primero que Colón a América. Ojo, cómo llegaron los negros primero a América que Cristóbal Colón. Llegaron a Surinam. Pero lo importante es que los negros que les voy a hablar en Cartagena eran amontonados en un lugar que ahora se llama Getsemaní, donde allí era la plaza de la compra y de las ventas de los negros. Plaza de mercado, donde estaba... Y de allí fue donde se volaron los que hoy son los palenqueros, que están a tantas millas de Cartagena, ¿no? O sea, de ahí donde salió Bencos. Bencos, a San Basilio de Palenque. Pero también de ahí salió Pedro Chocó, que fue el que trayendo la caravana de negros por el Atrato, se sublevó y hizo la matanza de los blancos en Pavarandó. No va a creer que es que nosotros hemos sido unas mansas ovejas. Nosotros se trajo negros que tenían sus ancestros reales. Por eso en Tadó tuvimos al rey Barule, que también armó los negros y mataron a los amos, ¿no? Entonces, de eso, pues, es mucho tela para cortar en otra entrevista. En otro diálogo. Lo importante es que los negros acantonados en la costa atlántica, acantonados en el Chocó y la costa pacífica y en Antioquia, jugaron un papel preponderante en la colonia como trabajadores de minas y como trabajadores en las plantaciones de banano y de plátano. Y esos negros, con el sudor de esos negros, con el llanto y la sangre de esos negros, se hicieron las murallas de Cartagena para protegerse España de la invasión de los ingleses. Con el dolor y el sufrimiento de esos negros se hicieron los caminos de Colombia. Y con el dolor y el sufrimiento de esos negros, Bolívar, el libertador, escribió una carta a Jamaica a un varón inglés de nombre Henry Cullen, donde le planteó la independencia de América. Y por eso Bolívar fue a Jamaica, y de Jamaica fue a Haití, y era presidente de Haití Alejandro Petión. Y fue Petión, óigase bien, un negro presidente de Haití, un presidente libre, que le dio a Bolívar dinero, plata, embarcaciones y un contingente de coroneles negros, con los cuales viajó Bolívar de Haití hasta Ocumares, en las costas, en la famosa expedición de los Cayos. De eso los historiadores colombianos
y valga la pena lo que le voy a decir, yo soy cristiano convencido. Los historiadores colombianos eran por lo general hermanos cristianos, curas, sacerdotes, porque eran los que tenían el acceso al conocimiento. Invisibilizaron a los negros que pelearon con Bolívar, que partieron desde la aldea de los 70 hasta Guadualito, ¿no? Hasta Pore, hasta Socha, hasta Arauca, hasta el páramo de Pisba, hasta la batalla de... La famosa batalla de Boyacá. No, señor, la batalla del Pantano de Vargas, que no han querido contar la verdad. Bolívar con el ejército libertador estaba perdiendo la batalla y se rezagó el contingente de negros manejados por el coronel negro Juan José Rondón, y fue el quien con sus contingentes de negros atacó las huestes españolas por la retaguardia y volteó la batalla. Y se ganó la batalla de Boyacá con la fuerza, el empuje, el coraje y la injundia de los negros. Y los historiadores colombianos, esos curas, porque así hay que dominarlo, los obispos le pusieron como condición que si colocaban a los negros como protagonistas de la batalla, no les daban el imprimatur para publicar las historias. Esos negros pelearon en la batalla de Boyacá y esos negros deslumbraron en la batalla de Boyacá al punto que el negro, oiga bien, el negro Tomás fue el quien capturó a Barreiro, el comandante español. ¿Y sabe qué dicen los curas? Que fue un niño, Pascasio Martínez, de 12 años. ¿Cómo un niño de 12 años va a capturar a un general español? Una mentira de bulto. Fue, óigame bien, el negro Tomás, quien encuelló a Barreiro, ya rendido, y le dijo unas frases memorables: caminas o te arrastro. Y encuellado se lo llevó a Bolívar. Entonces, ¿qué papel jugaba el negro Tomás en la batalla de Boyacá? ¿No? Y entonces sigamos. Bueno, y hablamos de eso precisamente es porque dentro de las filas militares y eso no se ha hecho un reconocimiento. No se ha querido reconocer lo que el negro Trinidad, que era guardaespaldas personal de Bolívar y era negro, que se lo dio precisamente de su guardia personal, se lo dio Alejandro Petión a Bolívar. No se ha dicho sobre el papel del negro Piar en Venezuela. No se ha dicho lo que el africano... ¿Qué papel jugó el negro Piar en Venezuela? Porque hablamos un poco. Fue el quien reclutó todos los negros desde Cumaná, óyame bien, hasta Angostura, reclutó todos los negros que estaban en las plantaciones venezolanas y los adiestró y los puso al servicio de Bolívar. Y de eso no se ha querido decir nada, ¿no? No se ha dicho nada del africano, que era un africano al servicio de Alejandro Petión, que se lo dio a Bolívar, que murió precisamente óigame bien, en la batalla de Socha. No se ha querido decir cómo el coronel José María Córdoba reclutó en el departamento del Chocó, su tierra natal, mi querido periodista, un contingente humano de negros, el cual los adiestró en la provincia de Río Negro, Antioquia, en el manejo de la lanza y el machete. No dicen que precisamente para que Antioquia pudiera tener esa libertad, esa independencia, tuvo que soportarse en esos batallones, en ese contingente negro para poder ayudarle porque están perdiendo. ¿Es cierto o no es cierto? No. Lo que pasa es que ha habido, primero, los antioqueños lo han hecho bien al ponderar